Hola mis estimados, durante los lanzamientos de cohetes usualmente vemos que hay unos grandes regadores que tiran agua, mucha agua. ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué se hace? Bueno, no solamente es para apagar incendios, sino que se utiliza especialmente para protegernos a nosotros, al cohete y a todas las instalaciones. Firing chain is armed. Sound suppression water system armed. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cuando un cohete despega, la cantidad de combustible y oxidante que se lanza provoca una gran explosión, pero una explosión instantánea, sino durante mucho tiempo hasta que el cohete despega de la plataforma. Millones de litros de combustible y oxidante se combustionan en ese momento, generando ruido, mucho ruido, una cantidad de ruido ensordecedor, tan ensordecedor que si estuviéramos a una distancia no muy lejana quedaríamos sordos, pero si estuviéramos mucho más cerca podríamos quedar directamente muertos porque la onda de choque es enorme. Ahora, no solo nos mataría a nosotros que somos de carne y hueso, sino que dañaría el cohete, a la torre de lanzamiento, todas las instalaciones que están alrededor. Ese ruido tan fuerte, esos motores rugiendo, puede destruir absolutamente todo. Piensen en el cohete mismo, que no es más que un tubo, un cilindro de metal muy fino, muy frágil, muy débil, cargado de combustible. Si una onda de choque lo golpearía, podría romperse. Pero obviamente el ruido no es el único problema que tenemos en un lanzamiento. También tenemos el calor generado, toda esa energía que se transforma en plasma, fuego. Lo que vemos usualmente en un lanzamiento es muchísimo calor que usualmente supera los límites de lo que pueden soportar las mismas instalaciones. La rampa misma está construida de los mismos materiales que podemos encontrar en cualquier construcción, por eso son de mayor calidad algunos, pero se usa hormigón, se usa cemento, se usa acero, se utilizan elementos que normalmente utilizaríamos para construir cualquier estructura gigante como son las rampas de lanzamiento. Así que ese fuego, que no es solamente un fueguito, sino como dije, es como una gran permanente explosión, podría dañarlos permanentemente y por cada lanzamiento tendríamos que reconstruir la torre de lanzamiento. Sound suppression water system activated. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. Ahora piensen que un avión a reacción, un avión de guerra, por ejemplo, puede generar un sonido de unos 140 decibeles, que es mucho sonido, tanto sonido que nos haría daño en los oídos si estuviéramos cerca. Bueno, el Saturno V, cuando despegaba de la nave de Apolo, generaba unos 220 decibeles, uno de los sonidos más fuertes jamás registrados. Por ejemplo, el transbordador espacial tenía placas, losas radiantes que básicamente hacían reflejar el calor para cuando retornaba, pero esas losas de cerámica estaban pegadas de una forma muy endeble, muy frágiles sobre toda la superficie, y son miles de pequeñas losas las cuales con una onda de choque tan fuerte se desprenderían fácilmente. Por suerte, de los años 50-60 la NASA había desarrollado una solución elegante, muy sencilla, utilizar simplemente agua. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. De hecho, siempre se ven torres como de agua, porque son efectivamente torres de agua, esos típicos tanques altos con una gran bola gigante de agua, con millones de litros. De hecho, en un lanzamiento se pueden lanzar hasta 3-4 millones de litros de agua, o bastante más, dependiendo lo que se necesita, obviamente, y el tamaño del cohete y la potencia del cohete. Pero tengan en cuenta que los van a ver en todos los lanzamientos, algo que uno pasa desapercibido y dice, ¿para qué será esa torrecita que está al costado de agua? ¿Para qué? ¿Por si hay un incendio? No, es toda el agua que se lanza en cada lanzamiento. ¿Y cómo es que funciona? Porque simplemente el agua no hace mucho. Cuando uno utiliza el agua para regar no hace más que mojar. No, es más interesante el efecto. Cuando se está regando toda esa agua y viene toda la onda de choque del sonido, no estamos hablando del fuego todavía, estamos hablando solo del sonido, es tanta la presión que esas burbujas de agua, esa pequeña pulverización de agua, se absorbe toda esa energía del sonido y se transforma en vapor, genera mucho calor. Y lo que vemos es el gran humo blanco que vemos en la mayoría de los lanzamientos, es vapor de agua. No es tanto lo que es el producto de la combustión misma del motor, sino que es más el vapor del agua que se está lanzando, ese chorro de agua que absorbió toda la energía del sonido, que estaba yendo a una velocidad mucho más fuerte de lo que normalmente iría la velocidad del sonido. La velocidad es la misma de propagación, pero la energía de choque de ese sonido aplasta las burbujas y las transforma en vapor.
El agua se termina transformando en vapor y con eso absorbe mucho de la energía del sonido. Pero además, en el caso del transbordador, por ejemplo, se ponían debajo de lo que era el lanzamiento de los boosters, es decir, donde iba a impactar ese gran llamarada de los boosters, que son los cohetes de combustible sólido que tiene al costado. Se ponían como unas camas de nylon con agua, justamente para absorber el choque de eso, que era un impacto mucho más fuerte que solamente agua. Y ustedes van a ver en las instalaciones del lanzamiento que siempre tienen todo un camino bastante importante hacia abajo, donde va cayendo toda esa agua. La fuerza del sonido en el lanzamiento transbordador pasaba de unos 200 decibeles a unos 140, totalmente tolerables. Tengan en cuenta que el sonido, cuando hablamos de decibeles, es una escala logarítmica. Es decir, cada vez que subimos un numerito, no es que nos estamos subiendo en una escala lineal, sino que es cada vez más acelerada, es logarítmica. Por ende, hablar de 200 decibeles contra 140 es una diferencia muy importante. Si no se hacía esto, el transbordador directamente se iba a desintegrar en el lanzamiento, es decir, los 200 decibeles son demasiado para lo que tiene para soportar. Esas camas de agua y todo el gran chorro de agua que se tiraba para los motores principales lograba absorber no solamente el choque, sino que además la vibración que se rebota hacia el transbordador, es decir, tiene un doble efecto. Y además hay otro efecto más adicional que es el más obvio de todos, evita los incendios. Sí, aunque no lo crean, se está incendiando un poco todo, está todo preparado para soportar ese calor, pero ¿por cuánto tiempo lo podría soportar? El cohete no debería estar agredido tanto tiempo, al menos en los tanques de combustible, y el hecho que haya agua y absorbe además temperatura, porque sale en forma de vapor y el vapor sale hacia donde sale el chorro de la ignición, por ende no le está impactando directamente el cohete. En la actualidad, el mismo SpaceX, que tiene un motor muy interesante porque el Falcon 9 tiene 9 motores Merlin que están impactando contra toda la torre y contra toda la salida. Sin embargo, ustedes notarán en los despegues que siempre sale agua primero. Cuando están haciendo la cuenta regresiva, en esos segundos finales, cuando están por el 5, el 6, más o menos por ese número, ahí uno nota que empieza a salir mucha agua en cantidad, millones de litros. Y cuando inicia el motor, todo ese vapor sale y sale para un costado. Lo vemos en casi todos los lanzamientos, una gran nube blanca. Esa nube blanca, como les digo, es vapor. Es más allá de lo que es la combustión del combustible y del oxígeno que está en el cohete, es toda esta agua que está evaporándose. La mayoría de las agencias espaciales tienen un sistema similar, creo que la de Japón utiliza uno muy similar, los europeos con los Ariane utilizan uno similar, es bastante común, pero he aquí que los rusos utilizan un sistema completamente distinto. El problema para los rusos, para la Unión Soviética en su momento, pero Rusia actualmente también, es que ellos no están en la Florida, no están cerca del Ecuador, tienen que lanzar desde Baikonur, en Kazajstán. El problema es que la estepa siberiana y toda la estepa rusa y kazajistana también tiene un pequeño problema que es la temperatura. Y uno no puede dejar de lanzar cohetes en invierno, tiene que lanzarlos durante todo el año y el agua se congela a 40 grados bajo cero, eso es inevitable. Directamente los aspersores, estos grandes chorros se congelarían y harían grandes columnas de hielo, pero no habría ningún tipo de agua como para contener el calor ni el sonido, directamente sería hielo. ¿Qué decidieron hacer entonces? Bueno, poner a los Soyuz, a sus cohetes, en una gran plataforma elevada. En realidad es un gran desnivel y está en una plataforma. Y hacia abajo es un gran precipicio de unos cuantos metros, un montón de metros básicamente, tan alto como el mismo cohete, y una gran rampa que desvía todo ese flujo de aire caliente. Significa que no necesitan tirar agua, sino que ampliaron la distancia antes de que rebote el sonido y le dieron forma para que el sonido saliera de forma lateral. Esto es muy elegante como resolución también porque no tenían forma de resolverlo con agua, pero encontraron esta forma de hacerlo que tampoco impacta en el cohete. Si bien la plataforma es afectada por el calor, no es tanto el problema como lo es por el sonido, y el sonido al reflectarlo hacia un costado directamente no afecta al Soyuz. Lo interesante de ambos enfoques es que son totalmente simples y con muy poca tecnología. Agua o directamente una estructura que te desvía hacia un costado todo el gran flujo de combustión y el sonido que te destruiría el cohete. Con lo cual, tanto los rusos como los norteamericanos y el resto del mundo resolvieron de una forma muy elegante un problema muy complejo, porque ante la onda de choque podrían destruir sus propios cohetes y sin embargo lograron resolver de esta forma tan sencilla que sin tecnología prácticamente. En los futuros lanzamientos de SLS o Super Heavy vamos a ver exactamente el sistema en una escala bastante más grande, porque son cohetes cada vez más grandes los que están planeando para llegar, por ejemplo, a la Luna o Marte, y vamos a volver a ver estos grandes sistemas. De hecho, el del SLS está en prueba actualmente, existe, es el mismo que se utilizó para la misión Apolo, pero con algunas diferencias, y también para el Shuttle, que fue el que más lo necesitó, y también se está utilizando el mismo sistema. Lo vamos a ver cada vez más seguido, y es tal vez una de las mejores soluciones que se han desarrollado sin necesidad de pensar demasiado, simplemente utilizar lo que se tenía.